Hola, ¿qué tal? Les saluda su pastor Carlos Ramírez y qué gusto saber que nos está acompañando una vez más en este mensaje en línea. Yo espero y mi oración es que usted esté bien, mi oración es que esté pasando un tiempo en familia y sobre todo en este domingo esté separando este tiempo para estar en familia escuchando este mensaje. A esa manera de repaso, la semana pasada platicábamos del momento en el que Dios decidió restaurar la humanidad con un diluvio. Y decíamos que ese diluvio fue la razón por la cual Noé estuvo en cuarentena. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta historia. Así que el pasaje de hoy está en Génesis capítulo 8, versículo 1. Lo voy a leer, dice así. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se encerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Parte de lo que platicamos la semana pasada, como les mencioné, es que Noé estuvo en cuarentena. Pero no mencionamos cuánto tiempo estuvo en cuarentena. La Biblia nos da información de que llovió por 40 días y por 40 noches, pero se ha preguntado cuánto tiempo realmente Noé y su familia estuvieron en ese bote gigante. Bueno, el verso 3 nos dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 150 días no tiene nada que ver con 40 días. Ese es el número, el segundo número que la Biblia nos está dando de cuánto tiempo estuvo Noé en el bote. Y sabe, 150 días es muchísimo más del doble de lo que Noé estaba esperando. ¿Cuántos días esperaba Noé? 40. Solamente 40 días. Por eso es que Noé abrió la ventana del arca que construyó después de 40 días. Porque él esperaba 40 días. Pero ya habían pasado 150 días y aún estaba en el barco. Ahora, si usted sigue la historia bíblica, usted va a descubrir que no fueron 150 días. Déjeme le digo que fueron 365 días. Un año. Un año Noé estuvo en cuarentena en ese bote. Oiga, si apenas van 2 semanas y yo ya quiero que se termine esta cuarentena, no me puedo imaginar un año en ese bote. Ahora imagínese por un momento dormir, comer y vivir en medio de un zoológico, porque ahí estaban todos los animales. Imagínese día y noche escuchar sonidos extraños de animales. ¿Usted cree que Noé estaba descansando? ¿Usted cree que Noé estaba en un crucero teniendo un maravilloso tiempo con su familia de vacaciones? No, yo no creo. Pero si algo podemos decir de Noé, es que Noé fue un hombre de gran paciencia.
además de ser el primer gran constructor de barcos de la historia, fue un hombre de mucha, mucha paciencia. Claro, lo acabamos de leer, la historia dice que ocasionalmente Noé mandaba un pajarito para ver si ya se había bajado el agua y si encontraba tierra seca. Pero ni Noé ni su familia se salieron de ese barco hasta que Dios se lo mandó. Noé esperó. Noé estuvo esperando en Dios, esperando ese momento en el que Dios le iba a decir, es tiempo de que salgas. Sin embargo, déjeme le digo que Noé era un humano, como usted y como yo. Y quiero pensar que Noé necesitó de Dios. Quiero pensar que hubo momentos en el que Noé simplemente sintió que Dios ya se había olvidado de él, sintió que Dios ya no lo recordaba más. Sintió ese tiempo que era eterno y sintió que nunca iba a salir de allí. Oiga, Noé pudo haber pensado, pero ¿cómo 150 días? ¿Cómo casi un año? Si el trato eran 40 días. Noé pudo haber pensado todas estas cosas, pero no lo hizo. Él fue paciente. Noé tuvo paciencia cuando sintió que un periodo largo de tiempo había pasado. Noé tuvo mucha paciencia cuando se sintió cansado. Noé tuvo mucha paciencia en medio de ese ambiente desesperante. Noé fue un hombre de mucha paciencia y eso es lo que podemos aprender de Noé. Mire, esta cuarentena quizá ya se ha sentido muy larga, se ha sentido muy incómoda y tal vez desesperante. Podemos decir que estamos teniendo un tiempo difícil en esta cuarentena, ¿verdad? No solamente porque estamos encerrados en la casa, porque no podemos salir a ningún lado, pero también, dígame si no, pero sentimos ese sentimiento, esa emoción de que no estamos juntos, porque no podemos vernos en la iglesia cada domingo como estábamos acostumbrados. O quizá usted siente que ya no puede ir a su restaurante favorito o a su tienda favorita, o se siente simplemente inseguro al ir y hacer el súper y prefiere quedarse en casa. O simplemente he escuchado incluso de hermanos, de gente que está pasando un muy mal tiempo, un tiempo difícil económicamente porque el trabajo se bajó y no estábamos preparados para esto. Y mientras más lo pensamos, más cansado, más frustrante, más desesperante, más larga se siente esta cuarentena. Sin embargo, no importa que la cuarentena se sienta de la manera en la que se sienta, es necesario, y eso es lo que aprendemos de esta historia, es necesario ser pacientes. Porque otra vez lo digo, esta es una de muchas veces en nuestra vida que va a ser difícil esperar, pero es necesario ser pacientes. Esta es una de muchas veces en nuestra vida que no vamos a entender, pero es necesario ser pacientes. Esta es una de muchas veces en nuestra vida que va a ser muy incómoda, aún y que usted no tenga un zoológico dentro de su casa. Pero es necesario ser pacientes. Necesitamos ser pacientes. Fíjese lo que dice Romanos 5:3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En otras palabras, lo que la Biblia nos quiere decir es que esto que estamos viviendo, esta cuarentena provocada por esta pandemia, más que afectarnos de alguna manera, he escuchado que tienen miedo, he escuchado que están desesperados, he escuchado que ya no pueden más, pero déjeme le digo esto, más que afectarnos en una manera con ansiedad o con lo que sea, nos debiera estar enseñando cómo ser más pacientes. Pero por ahí puedo escuchar a alguien, ¿cómo ser más paciente cuando esta cuarentena se siente muchísimo más larga de lo que esperábamos? ¿Cómo ser más paciente cuando ya estoy cansado o cansada de estar solamente en la casa? ¿Cómo ser pacientes cuando sentimos que esta cuarentena es una rutina diaria que se repite una y otra vez? Pero déjeme le digo algo. Yo siempre lo he dicho, pero la paciencia no es algo con lo que nacemos, para nada. La paciencia es algo que se aprende en la vida. Y esta es la mejor parte de la paciencia.
La Biblia enseña que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Por qué usted cree que Noé fue tan paciente? Porque Noé tenía el Espíritu de Dios. Este Espíritu del cual Gálatas 5:22 nos está hablando. Mire, es verdad que en la vida va a haber momentos en el que va a ser muy difícil esperar. Pero esa es la razón por la cual tenemos que ser pacientes. Porque este mismo Espíritu que estuvo con Noé es el mismo Espíritu que está con todos aquellos que hemos creído, que han creído en Jesucristo. Si usted ha creído en Jesucristo, si Jesucristo es su Señor, su Salvador, su Dios, y solamente a Él lo adora, le sirve, le canta, le pide, le ora, le tengo buenas noticias. Dios le ha dado del fruto de su Espíritu. Quiere decir que Dios le quiere dar a usted más paciencia. Así que quiero dejarlo con esto. Esta mañana, después de escuchar este mensaje en línea, le voy a invitar a que tome un tiempo con su familia y ore a Dios. Le pide a Dios cómo puede ser más paciente. Le voy a invitar a que le diga a Dios que no importa cuán larga, cuán desesperante o cansada pueda ser esta cuarentena, usted le prometa a Dios que va a esperar en Él. Usted le promete a Dios que va a ser paciente, sin miedo, sin ansiedad, sin desesperación. Va a ser paciente. Y déjeme le digo que como su pastor, también estoy orando por usted y por su familia, para que Dios nos enseñe a ser pacientes, para que Dios nos ayude a ser pacientes y esperar en Él. Así que hay que ser pacientes. Este es el mensaje para nosotros el día de hoy. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. La iglesia somos nosotros. Gracias por conectarte con nosotros hoy a través de las redes sociales. Queremos recordarte que durante esta semana nuestro pastor estará enviando devocionales y oración diaria por medio de WhatsApp. Aun cuando no nos reunimos en persona, el ministerio continúa, así que te invitamos a seguir contribuyendo con tus diezmos y ofrendas en línea. Solo sigue las instrucciones aquí abajo en la descripción de este video.